El Imperio Ventaxiano aplastó a todas las especies de la galaxia bajo su despiadada bota de dominación, excepto una, los humanos que preferirían morir antes que rendirse ante la escoria alienígena. A bordo de la nave insignia imperial Indus, hizo girar su intoxicante en su flauta de cristal mirando las estrellas. Su raza gobernaba cuando yo era solo una cría. El imperio completó su conquista final, dijo el viejo diplomático después de siglos, no quedaba ninguna raza conocida para desafiar nuestra supremacía. Su ayuda. Sortex sonrió, no es sorprendente quién podría resistir nuestras flotas imparables y armas que destruyen planetas. Indus miró a una especie, nunca hablamos de eso. Pero hay un sistema al que nuestras naves evitan pertenecer. Una raza primitiva pero problemática llamada humanos. Zorax se inclinó. ¿Qué? ¿Cómo nunca escuché esto? La primera expedición terminó en catástrofe, todos los líderes desde entonces han sabido darles un amplio nacimiento. Comenzó cuando nuestras ondas detectaron ondas de radio de una estrella amarilla sin importancia. Indus tocó los controles abriendo un mapa estelar holográfico. Sistema del alma. Cuando nuestras naves de guerra llegaron para someter al planeta llamado Tierra, los humanos contraatacaron con una ferocidad que nunca imaginamos. Superados en número millones a uno, abordaron nuestra nave masacrando tripulaciones enteras en brutales refriegas. Sus ataques suicidas diezmaron nuestras fuerzas sin importar cuántos cayeran ante nuestras armas superiores, seguían llegando más implacables e incluso detonaron bombas de fusión entre sus propias ciudades solo para eliminar nuestros grupos de desembarco. En lugar de presionar la invasión, el comandante supremo ordenó una retirada. Dijo que desperdiciaría demasiados recursos conquistar un remanso aislado. Sorequis negó con la cabeza con incredulidad. Una especie subdesarrollada luchó contra el imperio hasta detenerlo. ¿Qué los hace tan peligrosos? Indus entrecerró los ojos. Tenacidad. Los humanos no saben el significado de la rendición, sacrificarían cualquier cosa, soportar cualquier dificultad para permanecer invictos. Un enemigo que no se detendrá ante nada para destruirte es lo más aterrador del universo. Zorax se inclina hacia adelante aferrándose a índices cada palabra. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Cómo respondieron los humanos a las naves de guerra? Indus toma un largo trago de su bebida antes de continuar. Al principio nada, nuestras naves tomaron posición en órbita alrededor de su planeta, armas preparadas y listas para disparar. Transmitimos nuestras demandas nuevamente, seguros de que la vista de nuestra armada sofocaría su resistencia. Sorequis frunce el ceño, seguramente nuestros sistemas de defensa de Point eran más que capaces de interceptar armas tan arcaicas en circunstancias normales. Sí, Indus está de acuerdo, pero habíamos subestimado la astucia humana. Los misiles eran una mera distracción mientras nuestra atención se centraba en neutralizar la amenaza nuclear. Su verdadero ataque vino de un lugar inesperado. La voz del diplomático anciano se reduce a un susurro en un movimiento que nos tomó completamente por sorpresa. Un enjambre de pequeñas naves espaciales tripuladas emergió de bases ocultas en su luna. Habían logrado ocultar estas naves de nuestros escaneos. No son pocos pies dada la sofisticación de nuestros sentidos. de los ojos de As adquieren una mirada embrujada. Esas pequeñas naves eran poco más que cápsulas suicidas reducidas a lo esencial y repletas de explosivos, y, sin embargo, en manos de pilotos humanos se convirtieron en el arma más aterradora a la que nos habíamos enfrentado. Sorequis escucha con atención envuelta mientras Indus continúa su grim tale. Los humanos volaron sus naves directamente hacia las nuestras sin hacer caso del fuego fulminante que llovió sobre ellos, esquivaron y se abrieron paso a través de tormentas de plasma con una habilidad impresionante. Siempre presionando más cerca, siempre implacable, un escalofrío recorre el marco de INDAS, y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, embistieron nuestras naves de guerra, se hicieron añicos contra nuestros cascos en destellos cegadores de autoinmulación. Cada explosión abrió heridas abiertas en las defensas de nuestra nave. El diplomático pierde el rastro de su mirada, distante y atormentado. Zorak traga saliva tratando de imaginar la carnicería de las estrellas. ¿Cómo podría alguna especie ser tan insensible como para tirar sus propias vidas de esa manera? Indus da una risa sin alegría. Mi joven amigo es el kit de la cuestión. Para los humanos, el autosacrificio en defensa de su mundo es la más alta de las virtudes. Lo ven o como tirar sus vidas a la basura, sino como lograr la inmortalidad. A través de su desafío toma otro largo trago de su bebida antes de continuar. Ola tras ola de esas malditas naves suicidas se estrellaron contra nuestra flota. Para todos destruimos 3 rows más, para tomar su lugar nuestras defensas de Point brillaban al rojo vivo por el bombardeo constante, pero aún así los humanos vinieron. Sorequis sacude la cabeza con incredulidad. Increíble y aterrador cómo se lucha contra un enemigo que no teme a la muerte. Indus se encuentra con su mirada decida, su expresión sombría. Al final no pudimos. Después de sufrir pérdidas inimaginables, nuestro comandante de escuadrón ordenó una retirada completa. La otrora poderosa flota de guerra ventaxiana huyendo ante el ataque de una especie supuestamente primitiva. El diplomático anciano drena el último de su bebida de un trago. Habíamos aprendido una amarga lección ese día. Los humanos son diferentes a cualquier enemigo que hayamos enfrentado. Su tenacidad, su voluntad
Indomable desafía toda lógica y razón. Sorequis se sienta pesadamente tratando de procesar la enormidad de lo que acaba de escuchar, y por eso los hemos dejado solos para siempre, ya que por miedo Indis asiente lentamente miedo, y un respeto a regañadientes. El liderazgo del imperio tomó una decisión calculada. Los recursos necesarios para subyugar la tierra serían inmensos y las pérdidas que inevitablemente sufriríamos nos debilitarían dramáticamente, así que sí hemos dejado a los humanos a su suerte. Mientras nos esforzamos por asegurarnos de que nunca aprendan la verdadera razón de nuestra tolerancia, el diplomático mayor fija a Sorequis, con la mirada fija. Marca mis palabras, joven, los humanos pueden ser primitivos según nuestros estándares, pero poseen una fuerza de espíritu que no tiene igual en la galaxia. Reza para que nunca elijan volver esa fuerza contra nosotros. Sortex asiente un nuevo respeto y temor por los misteriosos humanos, posándose sobre él como un sudario. La historia de IND le ha dado mucho que reflexionar y mucho que temer. Los dos se sientan en silencio durante un largo momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras las estrellas pasan a la deriva fuera de la ventana, una especie que no conoce la rendición, que luchará hasta el final incluso contra probabilidades imposibles. ¿Qué clase de ser podría ser tan indomable? ¿Y qué pasaría si alguna vez se usara todo el poder del imperio llevados contra ellos? Sorequis, su mandíbula se abre con incredulidad. ¿Lograron defenderse de un ataque orbital? ¿Cómo en nombre del imperio es eso posible? Indus inclina hacia atrás, su expresión sombría, como resulta que los humanos habían estado ocupados. Pequeñas criaturas, mientras nuestras ondas evaluaban su tecnología, estaban trabajando en sus propias sorpresas. Cuando las naves de Sardo abrieron fuego, encontraron sus sistemas de orientación bloqueados por algún tipo de campo de interferencia que emanaba de la superficie del planeta. El diplomático superior sacude la cabeza. No se parecía a nada que hubiéramos visto nunca. Nuestros sensores estaban cegados, nuestras armas se volvieron inexactas, y mientras nos tambaleábamos por ese desarrollo inesperado, los humanos lanzaron su contraataque. Sor escucha atentamente, su escepticismo anterior reemplazado por una creciente sensación de inquietud. Contraataque, con lo que pensé que dijiste sus naves eran primitivas. Indus asiente, se comparaban con las nuestras, pero lo que les faltaba en sofisticación lo compensaban con pura audacidad. Los humanos habían convertido varias de sus naves de carga en naves de abordaje improvisadas. Usaron el caos de nuestro fallido ataque orbital para acercarse a nuestras naves y aferrarse como sanguijuelas. La voz del diplomático anciano adquiere una nota de admiración renuente. Tengo que darles crédito, fue un movimiento audaz, uno que nunca vimos venir. Esas naves de carga eran poco más que latas con actitud, pero cumplieron su propósito. Trajeron grupos de abordaje humanos a nuestras naves de guerra. Los ojos de Sor se abrieron, abordaron nuestras naves en medio de una batalla espacial. Eso es una locura. Indus se ríe oscuramente. Una locura, sí, pero efectivo. Verás, mientras que nosotros los ventaxianos somos formidables guerreros en tierra, no estamos acostumbrados a luchar en los estrechos confines de una nave espacial. Los humanos, por otro lado, él se apaga, su expresión distante. Ellos sobresalen en eso. Esos soldados blindados motorizados suyos arrasan nuestras naves como demonios. Nuestras tripulaciones fueron atrapadas definitivamente con la guardia baja. Close Quarters anuló nuestra ventaja tecnológica y los humanos lucharon con un salvajismo que nunca antes había presenciado. Sortex sacude la cabeza tratando de entender el concepto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Realmente lograron capturar alguna de nuestras naves? Indus asiente con la cabeza tristemente. Capturar no. Hicieron algo mucho peor. Esos grupos de abordaje se abrieron paso hasta las salas de máquinas de varias de nuestras naves de guerra, y una vez allí detonaron cargas de antimateria. El diplomático superior cierra los ojos como si reviviera un recuerdo doloroso. Las explosiones destrozaron esas naves de adentro hacia afuera. Un momento eran orgullosas naves del imperio, al siguiente nada más que nubes de escombros en expansión. Sorax se sienta profundamente aturdido por la revelación. Se sacrificaron solo para eliminar nuestras naves. Eso es una locura. Suministros industriales, sí, cubrimos eso, pero también fue muy efectivo. De un solo golpe los humanos habían diezmado el escuadrón de Sardo, la poderosa flota de guerra ventaxiana, paralizada por un grupo de primitivos descendientes de simios, en un coche aparejado por judíos. Los transportistas van. El diplomático mayor sacude la cabeza. Ruel Sarda estaba fuera de sí de rabia. Quería cristalizar todo el planeta desde la órbita. Las consecuencias al diablo. Pero las cabezas más sabias prevalecieron. El liderazgo del imperio vieron la escritura en la pared. Habíamos subestimado gravemente a los humanos, y enfrentarlos más solo conduciría a más pérdidas. Sortex frunce el ceño, así que lo que dejamos. Metí la cola entre las piernas y corrí. Indus se encoge de hombros. Retirarse estratégicamente es el término oficial, pero sí, esencialmente, se le ordenó a Sarda que interrumpiera el ataque y regresara al espacio ventaxiano. Los humanos habían ganado el día a través de pura tenacidad y la voluntad de sacrificar todo por la victoria. El diplomático mayor toma un largo sorbo de su bebida. Su mirada distante fue una experiencia humillante, por decirlo menos. El imperio nunca antes había conocido la derrota, no en la memoria viva. Ser superado por una raza que considerábamos primitiva nos sacudió hasta la médula. Sorequis asiente, absorbiendo lentamente el peso de la cola de IND, y los hemos dejado solos desde
Entonces Zorak se inclina adelante, sus ojos abiertos con incredulidad. Espera, los humanos tenían más sorpresas guardadas. ¿Qué más podrían arrojarnos después de esos cuervos infernales? Indus toma un largo trago de su bebida, saboreando el ardor mientras se desliza por su garganta. Deja el vaso con un fuerte golpe, su expresión sombría. Oh, tenían mucho más bajo la manga, joven. Verás, mientras nuestras naves se tambaleaban por el asalto de los cuervos, los humanos lanzaron una segunda ola. La voz del diplomático anciano cae a un susurro apagado, como si estuviera compartiendo un oscuro secreto. Enviaron una flota de lo que inicialmente pensamos que eran más de sus cazas primitivos, pero a medida que se acercaban, nuestros sensores detectaron algo extraño. Sorekis frunce el ceño, frunciendo. Extraño cómo Indy se inclina hacia atrás, sus ojos distantes mientras recuerda el momento en que estas nuevas naves eran diferentes, más grandes que los cuervos, pero aún mucho más pequeñas que nuestras naves de guerra, y se movían con un propósito, una determinación que los diferenciaba. Sacude la cabeza, una nota de admiración renuente se arrastra en su voz. No fue hasta que casi estaban sobre nosotros que nos dimos cuenta de la verdad. Estos no eran simples, los combatientes estaban abordando naves. La mandíbula de Sortax se abre en estado de shock. Las naves de abordaje. Los humanos estaban intentando abordar nuestras naves en medio de una batalla espacial. Indus asiente con tristeza. Precisamente una táctica tan audaz, tan inesperada, que nos tomó completamente desprevenidos, y eso es exactamente con lo que contaban los humanos. Las manos del diplomático de alto rango se aprietan alrededor de su vaso mientras continúa. Esas naves de abordaje se aferraron a nuestras naves como parásitos que arrojaban enjambres de soldados humanos directamente sobre nuestras cubiertas. Y estos soldados eran algo completamente diferente. Sorekis se inclina aferrándose a Indus. Cada palabra. ¿De qué manera? La voz de Indus es apenas más que un susurro ahora. Llevaban algún tipo de armadura de poder avanzada, mucho más allá de lo que nuestra inteligencia había informado. Los hacía más rápidos, más fuertes, más resistentes que cualquier tropa terrestre a la que nos hubiéramos enfrentado. Y sus armas, por las estrellas. Sus armas. Se estremece como si estuviera reviviendo una fiesta. Un recuerdo particularmente desgarrador. Los humanos atravesaron las defensas de nuestra nave como una antorcha de plasma a través del acero duro. Nuestras tripulaciones, ya desorientadas y desmoralizadas por el asalto de Raven, no eran rival para estos demonios blindados en combate cuerpo a cuerpo. Zorak se sienta pesadamente tratando de procesar la enormidad de lo que está escuchando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Los humanos realmente lograron capturar alguna de nuestras naves? Indus suelta una risa corta y humorística. ¿Captura? No, no tenían ningún interés en tomar nuestras naves intactas. Su objetivo era mucho más insidioso y efectivo. El diplomático anciano drena lo último de su bebida de un trago y golpea el vaso vacío sobre la mesa. Los grupos de abordaje humanos se abrieron paso hasta las salas de máquinas de varias de nuestras naves, y una vez allí detonaron algún tipo de dispositivos explosivos, EXP de alto rendimiento. Los ojos de Zora se abren de horror cuando las implicaciones se asimilan. Ellos hundieron nuestras naves desde adentro. Indus asiente con tristeza. Se hundieron y destruyeron por completo. Esas explosiones atravesaron los cascos de nuestras naves como papel de seda, encendiendo nuestros núcleos de reactor y desencadenando catastróficas reacciones en cadena. En meros momentos, algunas de las mejores naves de guerra de la flota del Imperio se redujeron a nada más que nubes en expansión de escombros irradiados. El diplomático mayor cierra los ojos como si el recuerdo fuera demasiado doloroso de soportar. Fue una matanza simple y llanamente. Los humanos sacrificaron a sus propios soldados, los enviaron en lo que equivalían a misiones suicidas solo a nuestra flota y funcionó. Zorak sacude la cabeza con incredulidad, tratando de entender la absoluta crueldad de las tácticas humanas. Ni siquiera puedo imaginar el precio que debe haber tenido en nuestras fuerzas en el propio Sardak. La voz del diplomático anciano adquiere un tono angustiado. Dio la orden de retirarse para huir de regreso al espacio ventaxiano, con nuestras colas entre las piernas. Era la única decisión que podía tomar dadas las circunstancias. Presionar el ataque habría sido invitar a pérdidas aún mayores. Sorekis asiente lentamente, un nuevo respeto y miedo por los humanos, arraigándose en su mente, y así los dejamos solos. Abandonamos nuestros planes de conquista, todo por las acciones de una pequeña especie de Backwater. Indus se encuentra con su mirada decida, su expresión sombría. De hecho, el liderazgo del Imperio tomó una decisión calculada ese día: el precio de someter a los humanos, de doblegarlos a nuestra voluntad, era simplemente demasiado alto. Su tenacidad, su total negativa a rendirse ante probabilidades abrumadoras, no era como nada que hubiéramos encontrado antes. La voz del diplomático superior se reduce a un susurro, como si estuviera compartiendo un oscuro secreto, y entonces se tomó una decisión en los niveles más altos de nuestro gobierno: los humanos, tierra, debían ser dejados en paz. Nunca se habló de ellos, nunca se reconoció una mancha oscura en el historial del Imperio de conquista.
Ininterrumpida una vergüenza ser enterrado y olvidado. Zorak se sienta en silencio durante un largo momento absorbiendo el peso de la cola de INDAS. Pero ¿por qué me cuentas todo esto ahora? ¿Por qué romper el código de silencio del imperio después de todos estos años? Indus se inclina hacia adelante, sus ojos brillan con una intensidad extraña, porque joven, los humanos están en movimiento después de siglos de silencio. Nuestras ondas de largo alcance han detectado nueva actividad alrededor de la Tierra. Naves, armas, ejércitos se están preparando para algo grande. La voz del diplomático mayor adquiere una nota de profecía sombría, y temo que el día más oscuro del imperio aún puede estar por venir, porque si los humanos vuelven su mirada hacia las estrellas una vez más, si eligen traer su voluntad indomable contra nosotros, entonces que los dioses tengan piedad de todos nosotros. Zorak traga con fuerza un escalofrío que recorre su columna ante las implicaciones de las palabras de IND, abre la boca para hablar, para hacer una pregunta, pero las palabras mueren en sus labios cuando un claxon repentino suena a través del intercomunicador de la nave. La cabeza de IND se levanta de golpe, su expresión es de puro terror. No, no puede ser. El diplomático mayor se pone de pie de un salto corriendo hacia la ventana con Zorak pisándole los talones. Juntos miran hacia la extensión infinita del espacio y la vista que los saluda envía un rayo de puro terror a través de sus venas. Allí, recortada contra las estrellas, hay una flota de barcos. Diferente a cualquier otro que el imperio ventaxiano haya visto jamás, un depredador elegante, erizado de armas y con la inconfundible insignia de la raza humana. Indus se tambalea hacia atrás con el rostro ceniciento. Están aquí, los humanos están aquí, y nosotros no estamos preparados. Zorekis solo puede mirar con mudo horror cómo avanza la flota humana. Una sensación de fatalidad inminente se asienta sobre él como un sudario, porque sabe en lo más profundo de sus huesos que el ajuste de cuentas del imperio ha llegado por fin y que nada volverá a ser lo mismo. Los ojos de Zortax se abren con incredulidad mientras Indus relata el devastador contraataque humano. Tenían una flota entera escondida en el cinturón de asteroides. ¿Cómo es posible? Seguramente nuestros sensores los habrían detectado. Indus niega con la cabeza, su expresión es sombría. Eso es lo que pensamos también. Pero estas naves humanas estaban equipadas con algún tipo de tecnología de camuflaje avanzada, eran invisibles para nuestros escáneres, escondidas entre las rocas y los escombros del cinturón. El diplomático anciano respira temblorosamente, el recuerdo de la emboscada todavía fresca en su mente. Nuestras naves ya estaban gravemente dañadas por la batalla cerca de la Tierra, escudos debilitados, cascos rotos. No estábamos en condiciones para otra pelea. Aprieta el puño, su voz teñida con una mezcla de ira y respeto a regañadientes, pero los humanos no mostraron piedad. Sus naves aparecieron de la nada como fantasmas materializándose del vacío. Invadieron nuestras naves paralizadas como una manada de depredadores atacando con brutal precisión. Zorekis se inclina hacia adelante, su ceño fruncido. ¿Qué tipo de armas usaron? Seguramente nada que pudiera penetrar nuestra armadura. La voz del diplomático superior se reduce a un susurro, como si estuviera reviviendo el horror del momento. Esas rondas atravesaron nuestros cascos, como si estuvieran hechos de papel. Perforaron limpiamente nuestros barcos de proa a popa, dejando agujeros enormes a su paso. Zorak se sienta pesadamente, luchando por comprender la escala de la derrota. 80% de pérdidas. Ni siquiera puedo imaginar cómo sobrevivió alguno de nuestros barcos. Indus cierra los ojos, su rostro grabado por el dolor. Pura suerte. Principalmente algunos de nuestros barcos lograron salta al hiperespacio antes de que los humanos pudieran acabar con ellos, pero incluso entonces muchos estaban demasiado dañados para llegar a casa. Abre los ojos, su mirada atormentada por el recuerdo. Yo estaba en una de esas naves. Cojeamos de regreso al espacio ventaxiano en un ala. En una oración nuestro casco se rompió en una docena de lugares. Puerto de vida, apenas funciona. Más de la mitad de la tripulación murió antes de que llegáramos a Safe Harbor. Zorak sacude la cabeza con incredulidad, tratando de procesar la enormidad del desastre. Y los humanos nos persiguieron incluso entonces. Indus asiente con la cabeza con tristeza. Lo hicieron. Algunas de sus naves nos siguieron al hiperespacio acosándonos. Todo el camino de regreso a la frontera era como si estuvieran decididos a terminar lo que empezaron. A eliminarnos por completo. La voz del diplomático superior adquiere una nota de resignación cansada. Fue solo la oportuna llegada de refuerzos del imperio lo que nos salvó al final. Una nueva flota de buques de guerra que hizo retroceder a los humanos y permitió que nuestros maltrechos sobrevivientes cojearan a casa. Zorak se sienta en silencio, aturdido por un largo momento, tratando de entender la escala de la derrota que tuve. No tengo idea. La historia nunca se menciona nada de esto. ¿Cómo pudo el imperio mantener oculta una pérdida tan catastrófica? Cinder sonríe amargamente de la misma manera que siempre lo hace. Mentiras y propaganda. La historia oficial fue que nuestra flota encontró una anomalía espacial que causó graves daños y muchas bajas. Los humanos nunca fueron mencionados. Su papel en nuestra derrota borrado del registro. El diplomático mayor se inclina hacia adelante, sus ojos brillan con una mezcla de ira y
Arrepentimiento, pero los que estuvimos allí sabemos la verdad, sabemos el precio de subestimar a los humanos, de descartarlos como primitivos, a ser conquistados. Fija a Zorax, con una mirada penetrante, su voz baja e intensa, y ese joven es un error que nunca debemos volver a cometer, porque si los humanos pudieron hacernos esto, cuando todavía estaban confinados en su propio sistema, imagina de lo que podrían ser capaces ahora con siglos de avance a sus espaldas. Zorax traga fuerte, un escalofrío recorre su columna vertebral ante las implicaciones de INDUSDs, abre la boca para responder, pero antes de que pueda hablar el intercomunicador de la nave cruje con una ráfaga de alerta estática, alerta. La voz de la guía de la nave resuena a través de los altavoces teñida con una nota inconfundible de pánico. Naves desconocidas, detectadas al acercarse. La configuración del vector no coincide con ningún diseño conocido del Imperio o los aliados. Todas las manos a las estaciones de batalla. Esto no es un simulacro. Indus y Zorax intercambian una mirada de puro pavor. Las palabras anteriores del diplomático anciano resonando en sus oídos con claridad profética. El ajuste de cuentas. Habían temido durante mucho tiempo el día en que la ira de la humanidad volvería a caer sobre el imperio. Parecía que ese día había llegado por fin. Los ojos de Zor se abren con incredulidad. Berserkers, bestias de guerra bioingenierizadas. No tenía idea de que los humanos poseían tales capacidades. Indas asiente sombríamente, su mirada distante, mientras recuerda las aterradoras criaturas. Nosotros tampoco. Al principio nuestros soldados informaron haber visto figuras enormes y descomunales en el campo de batalla de pie, junto a los guerreros humanos. No se parecían a ninguna forma de vida que habíamos encontrado. El diplomático anciano toma otro sorbo de su bebida. Su mano temblaba levemente. Los berserkers eran implacables. Nuestras armas parecían tener poco efecto sobre ellos. Se encogieron de hombros ante las explosiones de plasma y los impactos cinéticos como si no fueran nada, y siguieron viniendo hacia nosotros con una furia decidida. Zorax se inclina hacia adelante, su expresión una mezcla de horror y fascinación. ¿Cómo se veían estos berserkers? Indus niega con la cabeza. Era difícil tener una visión clara, se movían tan rápido y el caos de la batalla dificultaba concentrarse en una sola cosa, pero por los destellos que nuestros soldados captaron eran monstruosos. Indus se estremece, sus ojos atormentados no tenían rostros, no como los entendemos, solo un solo ojo brillante en el centro de lo que pasaba por delante, un ojo que parecía arder con un en el fuego, una rabia insaciable. Inder extiende sus manos impotentemente. No lo sabemos. Incluso ahora, después de décadas de estudio, nuestros científicos no están más cerca de desentrañar los secretos de los berserkers. Todo lo que sabemos es que cambiaron el rumbo de la batalla contra nosotros una y otra vez. De nuevo la expresión del diplomático mayor se vuelve sombría. Los berserkers atravesaron nuestras filas dispersando a nuestros guerreros como hojas antes de una tormenta. Parecen no sentir dolor ni miedo. Simplemente siguieron viniendo sin importar cuántos matemos. Zorax sacude la cabeza con incredulidad y se combina con las otras armas y tácticas avanzadas de los humanos. Indus asiente. No teníamos ninguna oportunidad. Los humanos nos habían superado en maniobras en cada paso, atrayéndonos a una trampa, y luego desatando sus creaciones más aterradoras sobre nosotros. Fue una derrota tan completa, tan humillante, que el imperio nunca se ha recuperado realmente. El diplomático mayor apura lo último de su bebida y deja el vaso vacío con un ruido sordo. Esa fue la última vez que nos atrevimos a desafiar a los humanos directamente, la última vez que enviamos una flota a la Tierra. Aprendimos nuestra lección a un costo demasiado alto para soportar. Zorax se sienta en silencio durante un largo momento, absorbiendo el peso de las palabras de IND, la revelación del verdadero poder de los humanos. Su capacidad para crear armas y guerreros tan aterradores arroja una nueva luz sobre el imperio. Política de larga data de evasión y contención. El diplomático más joven mira hacia arriba, encontrándose con la mirada atormentada de INDAs, y ahora con los humanos en movimiento. Una vez más, ¿temes que podamos enfrentar esos horrores nuevamente? Indus asiente lentamente, su expresión sombría. Temo que podamos enfrentarnos a algo mucho peor, mi joven amigo, porque si los humanos han seguido avanzando para refinar sus armas y sus guerreros, entonces los berserkers pueden ser solo el comienzo de las pesadillas que pueden desatar sobre la galaxia. Los dos diplomáticos se sientan en silencio, el peso de sus pensamientos y miedos colgando en el aire. Zorax mira a Indis con atónita incredulidad, su mente tambaleándose por la revelación de la traición del almirante Sardo. Todavía no puedo creerlo, murmura sacudiendo la cabeza. Zar, de todas las personas, ¿cómo pudo darle la espalda al imperio de esa manera? Indus suspiró profundamente, su expresión de dolor fue un golpe para todos nosotros. Sortex Sarda era un héroe, una leyenda, la encarnación misma de la fuerza y la lealtad ventaxianas. Para enterarse de que había sido Seca ayudando tan sinceramente a los humanos que había llegado a verlos como superiores a los de su propia especie, sacudió los cimientos de nuestra sociedad. El diplomático mayor se inclina hacia adelante, su voz es baja e intensa, pero por más impactante que fue la traición de Sara, no fue nada comparado con lo que vino después. La negociación con los humanos no se parecían a nada que hubiéramos experimentado antes. Zorax frunce el ceño inclinándose más cerca. ¿Qué quieres decir con qué pasó durante las negociaciones?
La voz del diplomático mayor adquiere una nota de admiración renuente. Sus negociadores eran brillantes, Sorequis agudo, astuto y absolutamente despiadado. Parecían saber todo sobre nosotros, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras debilidades. Era como si nos hubieran estado estudiando durante años, preparándose para este mismo momento. Indus se encoge de hombros y sonríe tirando de sus labios. Sardá, supongo que debe haberles estado dando información. Durante mucho tiempo, usando su posición para reunir inteligencia sobre el imperio, pero no era solo eso. Los humanos parecen tener un don natural para comprender a otras especies, para meterse en sus cabezas y anticipar sus movimientos. El diplomático mayor se recuesta en su asiento, su expresión reflexivo de una manera era casi aterrador. La facilidad con la que nos superaron en maniobras a cada paso, sabían exactamente qué decir, qué botones presionar para obtener lo que querían, y lo que querían era nada menos que el control total sobre el imperio. Sortex jadea, sus ojos se abren en estado de shock. Control total, ¿quieres decir que querían conquistarnos para hacernos sus esclavos? Inder sacude la cabeza, una risa amarga escapa de sus labios. No, Sorequis, no esclavos, algo mucho peor. Los humanos querían que nos uniéramos a ellos voluntariamente para convertirnos en parte de su imperio. Lo llamaron una alianza, pero estaba claro desde el principio quién estaría a cargo. La voz del diplomático de alto rango se reduce a un susurro, como si estuviera compartiendo un oscuro secreto, y la peor parte, mucha de nuestra propia gente estuvo de acuerdo con ellos después de ver la fuerza humana, su tecnología. Había quienes creían que unirnos a ellos era nuestra única esperanza de supervivencia, que resistirlos era una tarea inútil, condenada al fracaso. Zorak se sienta pesadamente, su mente da vueltas con las implicaciones de las palabras de IND. Entonces, ¿qué pasó? Entonces aceptamos sus términos. ¿Nos rendimos? Indus cierra los ojos por un largo momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Cuando habla de nuevo, su voz está cargada de resignación. Al final no tuvimos otra opción. Los humanos nos tenían acorralados, tanto militar como políticamente. Rechazar su oferta habría significado la guerra, una guerra que sabíamos que no podíamos ganar, y así, con el corazón apesadumbrado, firmamos el tratado. El imperio ventaxiano, la mayor potencia del universo conocido, se convirtió en un estado vasallo del imperio humano. El diplomático mayor abre los ojos, su mirada atormentada por el recuerdo. Fue una píldora amarga de tragar. Sortex, pasar de conquistadores a conquistados, de amos a sirvientes, fue una humillación más allá de las palabras, pero habíamos subestimado a los humanos. Los humanos no habían podido ver su verdadero potencial, y pagamos el precio de nuestra arrogancia. Sorequis asiente lentamente, una sensación de desesperación lo invade mientras contempla el destino de su especie, una vez orgullosa y ahora aquí estamos, una sombra de nuestro antiguo yo, viviendo bajo el pulgar de la misma raza que una vez buscamos esclavizar. Inder Sais, su expresión una mezcla de resignación y respeto a regañadientes. De hecho, los humanos cambiaron todo. Sorequis, reescribieron las reglas del juego y surgieron como los amos indiscutibles de la galaxia, y nosotros nos quedamos para recoger los pedazos, para encontrar nuestro lugar en este nuevo orden. El diplomático mayor se inclina hacia adelante, sus ojos brillan con una intensidad extraña. Pero recuerda mis palabras, joven, la historia está lejos de terminar. El imperio puede verse disminuido, pero no estamos rotos. Nos adaptaremos, resistiremos, y un día tal vez nos levantemos de nuevo, porque el espíritu ventaxiano es una fuerza a tener en cuenta, y ni siquiera el poder del imperio humano puede extinguirlo para siempre. Sorequis asiente con la cabeza. Un destello de esperanza se enciende en su pecho ante las palabras de IND. El camino por delante sería largo y difícil, lleno de desafíos e incertidumbres, pero mientras el pueblo ventaxiano se mantenga fiel a sí mismo, mientras puedan, se aferraron a su orgullo y su voluntad indomable. Entonces, tal vez, solo tal vez, todavía había una oportunidad de redención para un futuro en el que el imperio volvería a mantenerse erguido entre las estrellas, un poder a tener en cuenta, y los humanos, con toda su fuerza y astucia, aprenderían a respetar y temer el nombre de Ben una vez más. Sorequis frunce el ceño mientras considera las palabras de INDAS, pero seguramente no todos estaban contentos con estos cambios. No puedo imaginar al viejo dios simplemente dándose por vencido y aceptando las demandas de los humanos. Indus asiente con expresión sombría. Tienes razón, hubo una resistencia significativa, especialmente de los elementos más tradicionales de nuestra sociedad. Muchas de las casas nobles en particular estaban indignadas ante la idea de renunciar a su poder y privilegios. El diplomático anciano se recuesta en su asiento, su mirada distante mientras recuerda los tiempos turbulentos. Hubo protestas, incluso disturbios en algunos casos. La vieja guardia intentó reunir apoyo para pintar a los humanos como conquistadores y tiranos que buscaban destruir nuestra forma de vida. Sorequis escucha atentamente, tratando para imaginar el caos y la agitación que debe haber atrapado al imperio. ¿Cómo manejaron los reformistas esta oposición? Seguramente deben haber enfrentado desafíos significativos. Indus se ríe secamente. Lo hicieron,
Pero tenían un poderoso aliado en su esquina. Zar, el ex almirante, se lanzó a los esfuerzos de reforma con el mismo celo y determinación que una vez mostró en la batalla. La voz del diplomático superior adquiere una nota de admiración. Zar viajó a lo largo y ancho del imperio, hablando con la gente, reuniendo apoyo para los cambios. Argumentó apasionadamente que las viejas formas nos habían llevado a la ruina, que necesitábamos abrazar un nuevo camino si queríamos sobrevivir y prosperar. Muchos lo hicieron. Indus, confirma Sardak, siempre había sido una figura respetada, un héroe para la gente común. Su apoyo le dio legitimidad al movimiento de reforma, lo hizo parecer menos una imposición extranjera y más un paso necesario hacia adelante. Sorekis se inclina hacia adelante, fascinado. ¿Cómo entonces que finalmente inclinó la balanza? Inda sonríe, un destello de satisfacción en sus ojos. Irónicamente, era exactamente lo que el viejo dios más había temido: la exposición a la cultura y las ideas humanas. Como parte de las reformas comenzamos a abrirnos a la galaxia más amplia para enviar a nuestra gente a aprender y a luchar con otras especies. La voz del diplomático mayor adquiere una nota de asombro, y lo que encontraron fue asombroso. Los humanos, a pesar de toda su rareza, habían logrado cosas que nunca habíamos soñado. Su arte, su ciencia, su filosofía, era como si un universo completamente nuevo se abriera ante nosotros. Los asentimientos de Zorak, comenzando a comprender, y cuando nuestra gente vio estas maravillas, experimentó estas nuevas ideas que comenzaron a cuestionar las viejas formas. Exactamente, Indas confirma, cuanto más aprendimos sobre los humanos y sus aliados, más nos dimos cuenta de lo mucho que nos habíamos estado perdiendo, cuán estrecha y limitada había sido nuestra propia perspectiva. El diplomático mayor se inclina hacia atrás, una sonrisa jugando en sus rasgos. Gradualmente, poco a poco, la resistencia se derrumbó. La vieja guardia, una vez tan feroz e inquebrantable, se encontró cada vez más aislada, fuera de contacto con una sociedad que estaba evolucionando rápidamente más allá de ellos. Zor niega con la cabeza, maravillándose por el alcance de los cambios. Debe haber sido una tremenda conmoción, un reordenamiento completo de nuestra sociedad de arriba a abajo. Fue. Indis está de acuerdo, pero también era necesario que nos hubiéramos estancado, nos volviéramos complacientes en nuestro poder y privilegiamos a los humanos por todo el caos que trajeron. También nos dio la oportunidad de renovarnos para construir algo mejor. El diplomático mayor apura el último sorbo de su bebida y deja el vaso con un tintineo de deive, y eso es exactamente lo que hicimos. Tomó tiempo y esfuerzo y no poca cantidad de dolor, pero al final emergimos más fuertes, un nuevo imperio, uno listo para tomar su lugar como un socio igualitario en la comunidad galáctica. Zorak se sienta, su mente da vueltas con las implicaciones de Indus. Su historia, siempre había sabido que el imperio había experimentado grandes cambios en el siglo pasado, pero nunca había comprendido por completo la escala de la transformación o el papel fundamental que habían jugado los humanos. En él, el diplomático más joven mira hacia arriba y encuentra la mirada de IND con un nuevo respeto. Parece que les debemos una gran deuda a los humanos por mostrarnos una mejor manera, incluso si fuimos demasiado orgullosos para verlo al principio. Indus asiente con una sonrisa tirando de sus labios. De hecho, lo hacemos, aunque dudo que lo vean de esa manera. Para ellos, sospecho que simplemente era una cuestión de hacer lo que creían que era correcto, defender sus principios incluso frente a probabilidades abrumadoras. La expresión del diplomático mayor se vuelve pensativa, casi contemplativa de alguna manera. Tal vez esa sea la lección más grande que los humanos nos han enseñado, que a veces las batallas más importantes no se libran con armas, sino con ideas, con el coraje de desafiar el status quo, de imaginar una forma diferente de ser. Zorekis asiente lentamente, absorbiendo el peso de las palabras de IND. Es una lección que se da cuenta de que permanecerá con él durante mucho tiempo, un recordatorio del poder del cambio y el potencial de que incluso las sociedades más arraigadas evolucionen y crezcan. Los dos diplomáticos se sientan en silencio durante un largo momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos mientras las estrellas se desplazan. Fuera de la ventana el imperio había recorrido un largo camino, reflexiona Sortex, y sin embargo, de alguna manera su viaje apenas estaba comenzando, porque como los humanos les habían demostrado, siempre había espacio para mejorar, para progresar, y con el coraje y la determinación de aceptar el cambio, incluso las sociedades más antiguas y rígidas podían encontrar un nuevo camino hacia adelante. Era una perspectiva desalentadora, sin duda, pero también emocionante, una oportunidad de construir un futuro mejor para ellos mismos y para las generaciones venideras. Y mientras Zorak se sienta allí reflexionando sobre las implicaciones de la historia de INDAS, no puede evitar sentir una sensación de gratitud hacia los humanos por mostrarles el camino, incluso cuando no se habían dado cuenta de que estaban perdidos, por ser el catalizador del cambio que había puesto al imperio en un nuevo rumbo y por demostrar de una vez por todas que incluso los aliados más improbables podían convertirse en los mejores amigos con el tiempo y la comprensión. Fue una lección que Zorekis sabe que llevará consigo siempre, un recordatorio de lo que es posible cuando dos culturas se encuentran, no como conquistadores y conquistados, sino como iguales, como socios en la gran aventura de construir una mejor
Galaxia para todos. Orekis se inclina hacia atrás con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Eso es increíble pensar que Sardá, el mismo hombre que una vez dirigió nuestras flotas contra los humanos, se convertiría en el símbolo de nuestra nueva alianza. Indus asiente con una sonrisa en su rostro. Es un testimonio del poder del cambio, mi joven amigo, a la idea de que incluso los adversarios más arraigados pueden encontrar un terreno común si están dispuestos a abrir sus mentes y sus corazones. El diplomático anciano toma otro sorbo de su bebida, su mirada distante. Recuerdo el día en que la unidad partió en su viaje inaugural. Todo el imperio observó conteniendo la respiración colectiva. Algunos temían que la misión terminara en desastre, que las viejas animosidades entre nuestras razas resurgirían y destrozarían a la tripulación. Se ríe suavemente, pero Sardá lo sabía mejor. Había visto de primera mano la fuerza y la resistencia del espíritu humano. Sabía que si alguien podía hacer que esta loca idea funcionara, eran ellos. Orekis asiente inclinándose hacia adelante con entusiasmo. ¿Y las primeras misiones de contacto de la unidad, cómo fueron? Los ojos de As brillan con emoción. No, eran algo completamente diferente. La unidad llegaría en un nuevo sistema y Sardak personalmente lideraría al equipo diplomático a la superficie. Tenía un don con las palabras, un carisma que parecía trascender especies y cultura. La voz del diplomático mayor adquiere una nota de admiración. Entraría en una habitación llena de alienígenas cansados y sospechosos y en cuestión de minutos los tendría comiendo de su mano. Tenía esta habilidad para encontrar los hilos comunes que nos unen a todos, para demostrar que a pesar de nuestras diferencias, todos somos seres sensibles tratando de abrirnos camino en el universo. Orekis sacude la cabeza con asombro. Y las rutas comerciales, los acuerdos de paz, todo eso era Sardá. Está haciendo. Indas extiende sus manos, no del todo por supuesto. Tenía una tripulación brillante detrás de él, tanto humanos como ventaxianos, pero Sardá era el pegamento que lo mantenía todo unido. Su visión, su liderazgo, hizo posible lo imposible. La expresión del diplomático anciano se vuelve pensativa. Sabes que hubo una misión en particular que siempre se me quedó grabada. La unidad había sido convocada para mediar en una disputa entre dos razas que habían estado en guerra durante generaciones. Era una disputa de sangre, el tipo de conflicto que parece desafiar toda razón y lógica. Se inclina hacia adelante bajando la voz, pero Sardá no lo vio de esa manera. Miró más allá del odio, más allá de la historia de violencia y retribución. Vio a dos pueblos orgullosos y nobles a su manera, ambos anhelando una salida al ciclo de destrucción. Indus respira profundamente como si se robara a sí mismo, y entonces hizo algo que nadie se había atrevido a hacer antes. Invitó a los líderes de ambas razas a la unidad para sentarse y hablar cara a cara. Era un riesgo, una apuesta, pero Sardá creía que si podía ponerlos en la misma habitación, si podía hacer que se vieran como seres vivos que respiran en lugar de enemigos sin rostro, entonces tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de avanzar. Los ojos de Sortax están muy abiertos, su respiración se atasca en su garganta. ¿Y funcionaron? Indus asiente lentamente, una sonrisa se extiende por su rostro. Funcionó. Oh, no fue fácil. Hubo momentos en los que parecía que todo se desmoronaría, cuando los viejos odios resurgirían y los consumirían a todos, pero Sar no dejó que sucediera. Medió, se calmó, razón o con acento agudo, y al final se abrió paso. Los líderes firmaron un tratado de paz allí mismo sobre la unidad, con Sar y su tripulación como testigos. El diplomático mayor se sienta, su expresión es de tranquila satisfacción. Mi joven amigo, ese es el poder de la diplomacia, el poder de la comprensión, de encontrar el terreno común que nos une a todos. Y ese es el legado de Sardá y de la unidad, un legado que perdura hasta el día de hoy, incluso mientras continúan su misión entre las estrellas. Sorax se inclina hacia atrás, sus ojos se vuelven distantes mientras contempla las palabras de Indas. La posibilidad de que la unidad y Sardak se hayan ido es un gran peso en su corazón. Piensa en todo lo que Sardá logró, todo el puentes que construyó entre sus dos razas. La idea de que ese legado se extinga perdido en el vacío es casi demasiado para soportar, pero mientras está sentado allí bebiendo, un destello de esperanza se agita dentro de él. Mira a Inda, su voz baja y seria. Pero ¿y si no se han ido? ¿Y si todavía están ahí afuera luchando contra cualquier amenaza que encontraron? Inder suspiró, sacudiendo la cabeza. Desearía poder creer eso, Sortex, pero han pasado años desde que recibimos ese mensaje. Si todavía estuvieran vivos, seguramente ya habríamos escuchado algo. Sorax asintió lentamente, reconociendo la lógica en las palabras de Ind, pero aún así no puede dejar ir esa pizca de esperanza. Tal vez estén demasiado lejos para enviar un mensaje, o tal vez estén escondidos. Bing, su tiempo hasta que puedan contraatacar. Inda sonríe tristemente, extendiendo la mano hacia Pat. La mano de Sor. Tienes un buen corazón, mi amigo, y yo admiramos tu optimismo, pero tenemos que ser realistas. La unidad Sar pueden estar perdidos para nosotros. Orekis traga saliva, parpadeando de repente, escozor de lágrimas. Él sabe que Indis tiene razón, sabe que esperar un milagro es una tontería, pero no puede evitarlo. El pensamiento de perder a Sardá, de perder ese brillante ejemplo de lo que sus dos razas pueden lograr juntas, es un dolor que no está seguro de poder soportar. Respira profundamente, tratando de
Estabilizarse. Tienes razón, por supuesto que tenemos que aceptar la posibilidad de que se hayan ido, pero incluso si es así no podemos dejar que su sacrificio sea en vano. Indus asiente con expresión solemne, tenemos que honrar su memoria continuando su trabajo construyendo sobre la base que pusieron a luchar por la paz y el entendimiento entre todas las razas. Indus levanta su propio vaso chocando suavemente contra Sortex, hacia el futuro y hacia la esperanza, por débil que sea, de que en algún lugar ahí fuera la unidad aún navega, que Sarax y sus sueños siguen vivos. Los dos diplomáticos se sientan en silencio bebiendo sus bebidas mientras la luz de las estrellas juega en sus rostros, cada uno perdido en sus propios pensamientos, sus propios recuerdos del hombre que cambió todo y el legado que deja atrás. En ese momento, la galaxia se siente vasto e incognoscible, lleno de peligros y maravillas más allá de la imaginación, pero también se siente lleno de promesas, lleno de potencial de crecimiento para el cambio de Unity, y mientras Sorg se sienta allí mirando las infinitas extensiones del espacio, no puede evitar sentir un destello de esa promesa, una sensación de que no importa lo que depare el futuro, lo enfrentarán juntos. Has llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88, saludaré a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.